En los primeros 3 capítulos de esta epístola, que es parte de nuestra serie, como ya lo dijo Carlos, nuestra serie de 1 Corintios titulada Una iglesia que vive en santidad y en el Espíritu. En esos primeros 3 capítulos ya vimos cómo Pablo empezó a instruir y a exhortar a los corintios con el fin de corregir algunos de los graves problemas que esta iglesia estaba enfrentando, como las divisiones, los partidismos, su perspectiva incorrecta en cuanto a la iglesia y a la manera de contribuir a la edificación de la iglesia. Y en este capítulo 4 vamos a ver que las cosas se le ponen un poco más delicadas a Pablo. Porque él sabía que el siguiente asunto a tratar era la actitud no bíblica de muchos miembros de esa iglesia hacia él mismo y hacia su liderazgo. Y el problema no era simplemente que esas personas estaban del lado de Apolos o del lado de Pedro, sino más bien que en el fondo estaban en contra de Pablo y rechazaban tanto su enseñanza como su autoridad. Porque Pablo no era tan carismático y tan buen orador como Apolos, de quien en Hechos 18:24 se nos dice que era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Y con la intención de ayudarles a superar esa deficiencia en su carácter, la cual ofende a Dios y los perjudicaba a ellos en lo personal y también como iglesia. Pues Pablo, con amor y con valor, los instruye y los amonesta y los exhorta por medio de palabras que el Espíritu Santo lo inspiró a escribirles en este capítulo 4 para ayudarlos a adoptar la postura correcta hacia sus líderes. Y ese es el título de este mensaje, la postura correcta hacia nuestros líderes espirituales. Vamos a poner mucha atención, hermanos, porque todos nosotros también somos fácilmente tentados a asumir posturas incorrectas hacia nuestros líderes espirituales. Vamos a leer todo el capítulo 4. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubieras llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora,
la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si Dios quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Creo que el capítulo lo podemos dividir en 3 partes, porque cada parte nos muestra un aspecto de lo que es tener una postura correcta hacia nuestros líderes. Y la primera parte, que es del versículo 1 hasta el 5, es la siguiente. Para tener esa postura correcta hacia nuestros guías espirituales debemos tener claro lo que nuestros líderes realmente son y no juzgarlos. Ese es el primer punto, el primer ingrediente de una perspectiva bíblica hacia nuestros líderes. Es obvio que los corintios tenían una perspectiva equivocada, y no solo de Pablo, sino también de Apolos y de Pedro, porque en su inmadurez dirigieron su lealtad a los hombres. Y sí eran hombres de Dios, pero hombres al fin y al cabo, y no a quien todo creyente se la debe brindar siempre, solo a Dios. Ya en el capítulo 3, versículo 5, Pablo les había dicho: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Y en el versículo 9 del capítulo 3 también les había dicho: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pero como no lo tenían muy claro todavía, para corregir cualquier opinión errónea en cuanto a la identidad de los apóstoles, aquí en el capítulo 4, en los primeros 2 versículos, Pablo les deja bien claro lo que son: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo se describe como siervo y mayordomo, eso quiere decir la palabra administrador. ¿Mayordomo de quién? De Cristo. Y un mayordomo es alguien a quien se le ha confiado la responsabilidad y la autoridad para manejar o administrar las propiedades o la casa de otra persona, que es su amo, que es su señor. Y lo que se le encargó administrar a Pablo fueron los misterios de Dios, o sea, la revelación del Evangelio, que antes había estado oculta, pero que ahora por la obra del Espíritu Santo estaba al alcance de los hombres, y que les fue encomendada de una manera muy especial a los apóstoles para proclamarla en todas las naciones. Y en el versículo 2 agrega: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que Pablo les está diciendo es que él y todos los demás apóstoles le pertenecen a Cristo y están haciendo la voluntad de Cristo al anunciar el Evangelio. Y lo que Cristo espera de ellos como sus siervos y mayordomos no es elocuencia, ni es que tengan éxito, ni que sean muy populares. Nada más les pide una cosa: que sean fieles, que demuestren ser dignos de la confianza que ha sido depositada en ellos por el Señor mismo. Y para Pablo eso significaba absoluta lealtad solo a Cristo y al Evangelio que le había encomendado y que predicaba en todas partes. Y luego
ahí adelantito en los versículos 3 al 5, después de aclararles lo que son los apóstoles, mayordomos o empleados o administradores de otro, del Rey de Reyes, en los siguientes versículos los confronta de una manera directa con sus malas actitudes. Pues lo que aquí se implica es que se estaban atreviendo a juzgar al apóstol y a hablar mal de él, y cuestionaban su efectividad y su autoridad espiritual. Y Pablo les dice lo siguiente: en cuanto a mí, es de poca importancia que ustedes me juzguen o que me juzgue cualquier tribunal humano. De hecho, les dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Los corintios se estaban atreviendo a juzgar a Pablo como un juez examina y juzga un caso para luego dar un veredicto. Y los corintios ya habían dado su veredicto en cuanto a Pablo, y no había sido un veredicto bueno. Y lo que Pablo quiere que entiendan es que puesto que el único criterio para evaluar a un mayordomo es en base a fidelidad a la encomienda que se le dio, pues solamente una persona tiene la autoridad para juzgarlo, y es la persona que le dio la encomienda. En este caso, el Señor mismo, su amo. No es correcto que lo juzguen y lo examinen sus consiervos o aquellos que fueron colocados bajo su cuidado. El único juicio que importa es el juicio final, que será emitido por Cristo. Y para Pablo esto era tan importante que dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? No porque fuera irresponsable, sino porque él sabía que estaba al servicio de otro y que sus evaluaciones personales de su propio desempeño eran irrelevantes. Lo único que importaba era lo que dijera su Señor. Es como en cualquier empresa, hermanos. Ninguna persona le debería dar mucha importancia cuando se llega el tiempo de su evaluación anual a decir, no, fíjate que este año voy a salir muy bien en todo. Me van a tener que dar un aumento tremendo. Y le preguntas, ¿y por qué? Pues porque me estoy evaluando y salgo bien, muy bien, en todo lo que me evalúo. Estoy pero en lo mejor de lo mejor. Pues sería ridículo que un empleado se comportara de esa manera. Los corintios lo estaban juzgando o examinando de una manera totalmente injusta y hasta incompleta y arrogante, como vamos a ver más adelante. Y les voy a dar una ilustración de lo absurdo que estaban haciendo los corintios. Es como si ustedes tuvieran una casa que se está derrumbando, literalmente se está cayendo su casa por diferentes razones. A lo mejor hubo una catástrofe o tuvieron un accidente y no tienen dinero y no tienen ni la capacidad de repararla. Su casa va a derrumbarse. Y una persona que los aprecia bastante y que tiene una compañía de construcción de casas, decide enviarles a un mayordomo suyo. Y ustedes ni siquiera se lo pidieron. Por pura misericordia y bondad, les envía a su mejor mayordomo para que les ayude a reparar su casa. Y ustedes, cuando empieza a trabajar ahí, este hombre, cumpliendo fielmente todo lo que le dijo su mayordomo, ustedes empiezan a decir, no, pues este cuate no sirve, no la hace, mira, no sonríe. Y él está trabajando duro reparando su casa. Y como un favor, como algo que no merecen, que se les regaló. Y ustedes empiezan a quejarse, no, mira, qué mal encarado es. Y no es carismático, no tiene la personalidad que a mí me hubiera gustado, no la hace este cuate, no sirve. Así estaban tratando a Pablo los corintios, de una manera totalmente ridícula. Y algo digno de resaltar es que a pesar de su terrible pasado, cuando fue un enemigo de Cristo,
perseguidor de su iglesia, como él mismo lo reconoce aquí en este libro, y lo vamos a ver en el capítulo 15, su experiencia de la gracia de Dios al transformarlo y al perdonarlo fue tan profunda que en el versículo 4 se atreve a afirmar: porque no estoy consciente de nada en contra mía. Y no estaba diciendo que no tuviera pecado, pero estaba refiriéndose a aquello de lo cual los corintios lo estaban acusando, a su ministerio. Y en cuanto a su ministerio y su fidelidad a lo que se le encomendó, a los misterios de Dios, a predicar el evangelio y solo el evangelio, él decía: no estoy consciente de estar fallando. Tenía la conciencia limpia, a pesar de lo que había sido. Y la razón por la que podía decir eso delante de Dios es porque la sangre de Cristo había purificado su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, como se nos dice en Hebreos 9:14. Pero aún el hecho de que no estuviera consciente de alguna falla con respecto a su encomienda, con respecto a su misión, pues no tenía tanta importancia. ¿Por qué? Pues porque también eso se quedaba en el plano humano. Si él dijera: creo que estoy bien y se los puedo demostrar a todos, estoy cumpliendo con lo que Cristo me encomendó, eso no es lo importante, porque tampoco a él le correspondía emitir un juicio sobre sí mismo. El juicio lo va a hacer Cristo en el día final. Eso es lo único que importa, que el que me juzga es el Señor, como dice al final del versículo 4. Solo el Señor, mi amo, solo a Él le debo rendir cuentas y solo Él me puede examinar y dictar un veredicto en cuanto a la fidelidad con la cual cumplo lo que Él me encomendó. Es lo que Pablo les está tratando de explicar. Y enseguida, en el versículo 5, los lleva a la conclusión obvia de todo lo que les acaba de decir. Y les dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Al mandarles que no juzguen antes de tiempo, se está refiriendo a los juicios y veredictos que ellos estaban emitiendo acerca de él y de su ministerio, y que reflejaban su inmadurez y su carnalidad. Esos juicios estaban fuera de lugar porque, como acabamos de ver, no les correspondía a ellos hacerlo, únicamente al amo, al dueño, al que le encomendó a Pablo con su misión. Y también estaban fuera de tiempo, porque solo el juicio o veredicto que el Señor nos dé en el día final tiene importancia. Cualquier otro juicio o veredicto en cuanto a nuestro ministerio es irrelevante, es prematuro. Y otra importante razón por la que el Señor es el único que debe juzgar a sus siervos y a sus mayordomos es porque si nosotros juzgamos, nuestro juicio siempre será incompleto. Y ¿saben también qué? Incompleto e injusto, porque nosotros no podemos ver ni discernir las cosas ocultas, las motivaciones del corazón. ¿Por qué hacen los líderes lo que hacen? Sería muy arrogante, muy insensato de nuestra parte juzgar a cualquier líder espiritual en base a lo poquito que podemos observar. Y por lo general, eso que podemos observar es lo externo, sus acciones, sus palabras, mientras que lo que tiene mayor importancia para Dios, los motivos de su corazón, ni siquiera los podemos ver, no los podemos discernir correctamente. Por eso solo el Señor puede juzgar de manera completa y justa, porque solo Él ve lo oculto, lo que está en tinieblas, y va a sacar a la luz todas las cosas en aquel día, incluyendo por qué hicimos todo lo que hicimos, incluyendo
las motivaciones que están detrás de nuestras acciones visibles. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces nos atrevemos a juzgar no nada más las acciones o las palabras de nuestros líderes. Muchas veces hacemos exactamente lo que aquí Pablo nos está diciendo que no se puede hacer, que solo Cristo lo va a hacer un día. Nos atrevemos a juzgar a nuestros líderes y a emitir veredictos en cuanto a por qué hacen lo que hacen. Y nos atrevemos a hablar cosas como, no, eso lo hace porque quiere lograr esto, o porque anda detrás de esto otro, o porque no le caigo bien, o porque busca X o Y. Y nos atrevemos a afirmar que hace algo por las razones que yo estoy diciendo, cuando en realidad el único que conoce esas razones y esas motivaciones es el Señor. Y esto no nada más lo hacemos con nuestros líderes, hermanos, lo hacemos con muchas personas. Tenemos todos esta tendencia a juzgar motivos, lo cual es totalmente inaceptable y debemos apartarnos de esa práctica. No estoy diciendo, ni está diciendo aquí Pablo, que los líderes somos entonces intocables, que como los políticos tenemos fuero y no pueden ni hacer ni decir nada en nuestra contra. No, claro que no. Aquí está hablando en cuanto a juzgar nuestro ministerio. Pero claro que nos pueden y nos deben juzgar si ven que nuestras acciones ofenden a Dios. Si en la tienda ven que un día nos estamos peleando con alguien o que ofendemos en público a nuestros seres queridos o que nos robamos algo y nos ven, claro que nos deben juzgar y confrontar y ayudar, porque eso es parte del ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero aquí a lo que Pablo se está refiriendo es a el ministerio y la proclamación del evangelio y el traerles a los corintios las verdades que Dios le había encomendado. Y en la última frase del versículo 5 debemos encontrar una fuente tanto de sobriedad como de asombro y de aliento. Vean por qué. Porque dice Pablo, y entonces, ¿cuándo será ese entonces? ¿Qué acabamos de leer? Cuando el Señor venga y cuando Él saque a la luz todo lo que está oculto, hasta los motivos de las razones por las que hiciste todo lo que hiciste. Entonces, hasta ese día, entonces cada uno, dice, recibirá su alabanza de parte de Dios. Mientras no llegue ese entonces, todo juicio que hagamos acerca del ministerio de los mayordomos de Cristo, que son nuestros líderes, será un prejuicio. Eso es lo que es. Y Pablo les deja muy claro a los corintios y a nosotros también, porque esta palabra es para nosotros, que en aquel día no solo los apóstoles serán juzgados, no solo los líderes, sino cada uno de ellos y de nosotros, y los motivos internos, los pensamientos, las actitudes que solamente Dios ve y Dios conoce, junto con nuestro servicio externo y nuestros sacrificios y nuestras ofrendas, serán tomados en cuenta y será Dios mismo quien dará a cada uno la alabanza que merece. ¿Y por qué nos debe alentar esto? Pues porque para allá vamos. Y cada día estamos más cerca de ese día. Y nos debe alentar a servir a Dios con nuestro mejor esfuerzo externo, claro. Pero sobre todo con mayor pureza de corazón, la cual es de gran valor a los ojos de Dios. ¿Y saben a qué nos debe mover esto? Nos debe mover a agradecerle profundamente que en aquel día nos juzgará, pero no para emitir un veredicto en cuanto a nuestra condición legal delante de Él. Porque ese veredicto ya fue emitido.
Ya fue dictado desde el día en que fuimos justificados por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Ya no somos culpables, ya somos justos en su presencia por lo que Cristo hizo. Más bien, nos juzgará para determinar la alabanza y la recompensa que en base a nuestro servicio externo y devoción interna, Él decida concedernos para su gloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Por la gracia de Dios para con nosotros, y cáptenlo, hermanos, por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Rey, nuestro juicio final no se va a tratar de castigo, de condenación o de vergüenza, sino ¿saben de qué? De premio, de alabanza y de honra para cada uno, conforme a nuestra fidelidad. Y esto es para todos, no nada más para los corintios. También es para los creyentes de gracia soberana y de toda iglesia que existe o que haya existido. A mí me emociona pensar en eso. Y sí, a veces como que el día del juicio final nos produce temor y temblor, y nos debe producir temor y temblor porque vamos a estar por primera vez viendo cara a cara a nuestro Señor, el cual es temible, es un Dios majestuoso y glorioso, pero nos va a juzgar para premiarnos por lo que Él mismo nos dio. Es difícil comprender su amor y su bondad, su sabiduría, pero a Él sea la gloria porque así será. La aplicación de este primer punto es muy obvia. Si tú eres uno de aquellos que hay en todas las iglesias y que están siempre examinando, juzgando y comparando a sus líderes y usando criterios erróneos, no bíblicos, para ver si dan el ancho o su ancho, Dios te manda que te arrepientas, que dejes de hacerlo. Corinto no fue la única iglesia que llegó a desilusionarse de su líder espiritual porque no era lo bastante, entre comillas, carismático. Lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje, porque no es Pablo hablando, es el Espíritu Santo a través de Pablo. Y lo que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, es que lo que Dios requiere de sus siervos y mayordomos no es éxito, no es carisma, sino fidelidad al Evangelio que nos ha encomendado. Y por su gracia, créanme que eso es en lo que más nos esforzamos, en ser y seguir hasta que Él venga, siendo fieles a este glorioso Evangelio. Así que dejen de juzgar y dejen de comparar y empiecen a escuchar y a recibir de todos sus líderes espirituales, porque el que habla por medio de ellos es el Espíritu Santo. Punto número 2. Para tener una postura correcta hacia nuestros líderes, además de tener claro lo que son y no juzgarlos, se requiere, en segundo lugar, tener una actitud de humildad y reconocer que todo procede de Dios y apreciar la labor y los sacrificios de nuestros líderes. Reconocer que todo procede de Dios con humildad y apreciar su labor y sus sacrificios. Y esta sección va desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Aquí Pablo se aplica a sí mismo, dice en el versículo 6, y a Apolos las metáforas que ha usado, porque ha hablado de que él regaba o él sembraba y Apolos regaba, o que él era perito arquitecto, varias metáforas dice, y todo eso lo dije para ayudarlos, les dice a los corintios, para que entiendan, porque han caído en una arrogancia al favorecer a un líder sobre el otro, y también habla en ellos de una falta de gratitud. Y para
ayudarlos a tener una actitud humilde y un corazón agradecido, no solo en su postura hacia sus líderes, sino en su vida en general. En el versículo 7 les hace 3 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta para la cual la respuesta es obvia. Y les pregunta, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Los corintios habían permitido que sus dones se volvieran un signo de estatus, una fuente de disensión, y en su arrogancia y en su actitud divisiva se habían olvidado de una verdad fundamental que ahora Pablo les recuerda por medio de esas 3 preguntas. Y esa verdad es que todos sus dones, todas sus habilidades, todas sus oportunidades y sus bendiciones proceden de Dios y les fueron concedidos solo por gracia, no por sus méritos, o no por su sabiduría, o por su carisma o elocuencia. Nada de lo que son o de lo que tienen se lo merecen o se lo han ganado. Y lo mismo podemos decir de nosotros, debemos decir de nosotros. Todo ministerio genuinamente cristiano en la iglesia, independientemente de quién lo trae y de qué clase es, ya sea la predicación, la enseñanza, la alabanza, el servicio, la oración, etcétera, todo ministerio procede de Dios. Y por tanto es absurdo jactarse a favor de algún ministro y en contra de otro. Y aquellas personas que, como los corintios, piensan de sí mismos como especialmente dotados por el Espíritu, con sabiduría y otras cosas, y que porque tienen esos dones se pueden dar el lujo de juzgar a otros, pues reflejan una total falta de entendimiento en cuanto a la gracia. Y pierden de vista la humildad que Dios mismo demostró en la persona de su Hijo crucificado. Y la tercera pregunta que les hace aquí Pablo implica que se estaban jactando, y esa jactancia era evidencia de que se estaban desviando del Evangelio de la gracia. En lugar de reconocer que todo lo que tenían venía como un don de Dios y de estar llenos de gratitud, se sentían dueños de sus dones y miraban con menosprecio al pobre apóstol. ¿Por qué? Pues porque no tenía tantos dones como ellos. La gracia nos lleva a la gratitud, mientras que la autosuficiencia nos lleva a la jactancia y al juicio. Y es muy probable que algunos de ellos tuvieran más dones que Pablo, más carisma que Pablo. Pablo no está negando eso. Y también yo debo reconocer que entre ustedes hay personas que tienen más dones que nosotros. No tenemos ningún problema con reconocer eso. Hay personas entre ustedes que tienen más carisma que nosotros. Pero eso no es lo importante para Dios. Eso no es en lo que nos debemos concentrar, y eso no nos da derecho a juzgar a nadie. Porque lo que tengan o lo que tengamos, no lo creamos nosotros, no lo originamos nosotros, no lo producimos nosotros, hermanos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Cuál es tu actitud hacia tus dones y hacia los dones que Dios le ha dado a tus líderes? Pregúntate qué abunda más en tu corazón: jactancia o queja o comparación o humildad, gratitud y aprecio. Y debido a que la jactancia de los corintios reflejaba, en lugar de humildad, una actitud arrogante de autosuficiencia, de yo ya la hice, yo ya lo tengo todo, en los versículos 8 al 10, Pablo recurre a hablarles de una manera irónica, casi sarcástica,
para ayudarles a ver la insensatez de su jactancia, porque en su propia opinión, ¿saben cómo se creían? Se creían ser una iglesia muy exitosa, muy avivada, muy madura, muy sabia, cuando en realidad su arrogancia les impedía ver su verdadera condición, su inmadurez, su carnalidad. Ellos eran un ejemplo perfecto, como todos lo hemos sido en alguna ocasión, de ese dicho que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y por eso Pablo los reprende con ironía. ¿Y qué es la ironía? Pues es una forma de hablar en la que dices algo, pero en realidad quieres que se entienda lo contrario a lo que estás diciendo. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Y les dice ahí en el versículo 8, ¿ya estáis saciados? ¿Ya os habéis hecho ricos? ¿Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Y ojalá hubieras llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros. ¿Saben cómo les está hablando? Como nos hablaban nuestros papás de niños, o como les hablamos a nuestros hijos. Y para que no se les olvide el ejemplo, supongan que tienen un hijito que se llama Corinto. Pero para que no se oiga tan feo, no le vamos a decir Corintito, le vamos a decir Cori. Y que ustedes un día mandan a Cori a peinarse porque ya se va a ir a la escuela. Ve, peínate, Cori. Y Cori va y se peina y regresa. Y lo ven que nada más se embarró el copete y le dicen: ¡ah, qué peinadito estás, Cori! Mira nada más, qué bien te quedó el pelo. Así les está hablando Pablo. Y para vergüenza mía, les debo reconocer que a veces así me habla mi esposa. Y no creo que no soy el único cuando me dice: ¡ay, qué amable fuiste! ¡Qué barbaridad! Bueno, así les está hablando Pablo, para que vean que así se hablaban hace 2000 años también. Cuando necesitamos que nos piquen con esa ironía para reaccionar a nuestra arrogancia o a nuestra ceguera o a nuestra carnalidad. Y luego en los versículos 9 y 10, Pablo continúa con su ironía y les presenta un tremendo contraste entre lo que ellos creen ser y la manera como el mundo ve a los apóstoles. Ellos se ven como ricos, como reyes, como saciados, mientras que los apóstoles son exhibidos como sentenciados a muerte, como lo peor de lo peor. Ellos se consideran prudentes, fuertes, distinguidos, mientras que los apóstoles, por amor de Cristo, son tenidos por necios, débiles y sin honra. Como que a los corintios se les olvidó muy pronto lo que ya les había dicho Pablo en el capítulo 1, versículos 27 al 29, que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero se les olvidaba. Y Pablo cierra esta sección en los versículos 11 al 13, enumerando las marcas de un genuino apostolado y de forma indirecta corrigiendo también la perspectiva equivocada de los corintios en cuanto al apostolado y en cuanto a la vida cristiana en general. Trata de ayudarlos a entender algo que a todos nos es difícil aceptar, a todos, no nada más a los corintios. Y no nada más nos es difícil aceptarlo, es mucho más difícil abrazarlo. Que la única manera de obtener las riquezas de nuestra herencia en Cristo, de llegar a reinar con Cristo y de disfrutar por siempre la gloria de Cristo, porque son verdad todas esas cosas de las que los corintios estaban jactando, son promesas que Dios ya nos hizo y que van a ser nuestras un día. Pero la única manera de llegar a disfrutarlas en su plenitud
es a través del camino de la cruz. Pues a todos, no nada más a los apóstoles, se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, como Pablo mismo lo dijo en Filipenses 1:29. Todos hemos sido llamados a bendecir cuando nos ultrajan, como dice ahí Pablo, a soportar cuando nos persiguen, a tratar de reconciliar cuando nos difaman, incluso a ser considerados la escoria del mundo. Pero para los corintios, que estaban más interesados en su estatus, en su reputación, en su popularidad, estas marcas del auténtico ministerio cristiano y de la vida cristiana eran muy difíciles de asimilar. No les gustaba eso, no lo querían. Y por eso despreciaban al apóstol que sufría todo eso. Ellos no habían entendido que el verdadero caminar cristiano incluye, sí, ser enriquecidos en Cristo, pero al mismo tiempo ser despreciados por el mundo. Necesitaban entender que en esta tierra nunca alcanzaremos la dicha absoluta, que aún somos humanos, vulnerables al pecado, al mundo, a la carne, al diablo, que aún estamos en guerra y necesitamos velar y orar siempre, que aún cuando tropezamos y fallamos, por su gracia nos levantaremos y perseveraremos, pues Cristo ya venció sobre todas esas cosas, pero aún no llegamos. Y ellos actuaban y hablaban como si ya hubieran llegado. Tanto ellos como nosotros debemos tener siempre presente que vivimos en el ya, pero todavía no. El reino de los cielos ya está aquí, pero todavía no en su plenitud. Y dos ejemplos sencillos en cuanto a que vivimos en el ya, pero todavía no. Ya somos santos, pero todavía estamos siendo santificados. Ya somos coherederos con Cristo, pero todavía no recibimos toda nuestra herencia. Ya fue roto el dominio del pecado en nuestras vidas, pero todavía luchamos contra el pecado. Y estando muy consciente de que ya no hay apóstoles como Pablo y Pedro y los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos hambres, no andamos mal vestidos por la pura gracia de Dios. Sí tenemos y muy buenos lugares en donde vivir. Nosotros no tenemos idea de lo que ellos padecieron para llevar el evangelio. Pero aún guardando esas proporciones correctas, el Señor sí nos llamó a dejar cosas, a sacrificar algunas oportunidades para servirlo a Él, lo cual es mucho mejor, y para servirlos a ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál es tu actitud hacia el esfuerzo y los sacrificios, por pequeños que sean, que hacen tus líderes por amor a Cristo y para tu beneficio? ¿Tiendes más a juzgarlos y a criticarlos o a respetarlos y a apreciarlos? Número 3. Ya vimos que para tener una postura correcta hacia nuestros líderes necesitamos, número 1, tener claro lo que son y no juzgarlos. Número 2, ser humildes y reconocer que todo procede de Dios, apreciando su labor y sus esfuerzos. Y número 3, esa postura correcta también incluye recibir su corrección, su exhortación e imitar su ejemplo. Y esto está basado en los versículos 14 al 21. Pablo comienza esta última sección sincerándose con los corintios
y como reconociendo que lo que les acaba de decir casi raya en el sarcasmo, pero asegurándoles en el versículo 14, no les escribo esto para avergonzarlos, les dice, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Y enseguida les recuerda que Él es su Padre espiritual. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es digno de notar que a pesar de la actitud carnal que tenían los corintios y a veces hasta hostil hacia Pablo, Él siempre les tuvo un gran afecto. Y la razón por la que se dirige a ellos de esa manera, como un padre hablándole a sus hijos, era para ayudarlos a recibir y a responder a la exhortación que está a punto de hacerles en los siguientes versículos. En otras palabras, Pablo quiere que entiendan que los está tratando como todo buen padre trata con sus hijos. Y, escúchenme, y como todo líder espiritual fiel trata con aquellos bajo su cuidado, dándoles lo que consideran necesario, útil, oportuno, según las circunstancias. En ocasiones lo que requerimos darles es instrucción, a veces es aliento, otras veces es corrección o consejo, y en otras lo que requieren es exhortación, como lo hace Pablo en los versículos 16 y 17. Y les dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. A algunos de ustedes les pudiera parecer arrogante que Pablo los exhorte a imitarlo a él y que no les haya dicho imiten a Cristo. Pero la verdad es que no lo hace por arrogancia, sino más bien buscando el bien de los corintios. Está tratando de ponerles las cosas más fácil, lo más sencillo posible, porque ellos no habían visto a Cristo. Ellos no caminaron con Cristo. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos ahorita, pero sí habían visto a Pablo. Y en caso de que ya se les hubiera olvidado cómo vivía Pablo, hasta les manda a un discípulo de Pablo, más joven, a Timoteo, que era fiel, un fiel discípulo, para recordarles con su ejemplo y con su doctrina los caminos de Cristo, no de Pablo. Pablo les dice, imítenme a mí, pero en realidad en lo que quiere que lo imiten es en los caminos de Cristo. ¿Por qué? ¿Saben por qué se atrevía Pablo a decir eso? Y a mí esto me impresiona. Porque Pablo estaba absolutamente consciente de que imitarlo a él era imitar a Cristo. Tan consciente estaba que, inspirado por el Espíritu Santo, hizo varias declaraciones impresionantes que por la gracia y el poder de Dios sobre su vida eran la verdad. Él sí se atrevía a decir cosas como estas en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Así vivía este hombre. Y por eso vivir como Él era vivir como Cristo. Imitarlo a Él era imitar a Cristo. Seguirlo a Él era seguir a Cristo. Porque ya no vivía Él, vivía Cristo en Él. Él había comprendido y ponía en práctica cada día lo que realmente significa el costo del discipulado. Tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo. Y dijo otra declaración similar en Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo les hace esta exhortación porque para Dios no es suficiente con que sepan algo o con que lo crean acá en la mente. ¿Saben por qué les tuvo que decir? Imítenme. No nada más entiendan lo que les estoy diciendo, créanlo y
acéptenlo. No, les dijo, imítenme. El Evangelio debe producir un cambio en la conducta o manera de vivir. Y Dios, hermanos, diseñó la vida cristiana de tal forma que gran parte de nuestro crecimiento espiritual sucede como resultado de imitar a otros discípulos más maduros que nosotros, aunque sean imperfectos. Por eso Dios nos está llamando a darle prioridad al verdadero discipulado en todo lo que hagamos de aquí en adelante como iglesia. Y para Pablo, el dar un ejemplo de vida consistente con el Evangelio, era su más alta prioridad a donde quiera que iba. Y esto nos debe sacudir y nos debe hacer reflexionar, porque esto pone de manifiesto la vital importancia de una conducta ejemplar en la vida de todo discípulo y sobre todo de aquellos que hemos sido llamados a posiciones de liderazgo. Pero la responsabilidad no nada más es para los líderes, también es para los creyentes. Todos tenemos una responsabilidad para con los recién convertidos de encarnar lo que dice Proverbios 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Cuando la manera básica de aprender ciertas instrucciones éticas es por medio del ejemplo, el factor obediencia por parte del instructor debe ser la máxima prioridad. Y Dios nos llamó, hermanos. ¿Saben a qué nos llamó? A discipular a otros. ¿Y saben qué incluye ese discipulado? Enseñarles. ¿Enseñarles qué? A guardar todo lo que Jesucristo nos mandó. ¿Y saben cómo se enseña gran parte de eso? Nada más de una manera, con el ejemplo. Que Dios nos dé a todos los discípulos la gracia y el valor para vivir así. Y Pablo termina advirtiéndoles que entre ellos hay algunos arrogantes que no creen que irá a confrontarlos en persona. Cuando vaya y conoceré, dice, no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Y luego les aclara, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los corintios necesitaban entender que el carácter espiritual de una persona, y no nada más ellos, nosotros también, el carácter espiritual de una persona no se mide por la elocuencia de sus palabras o por la grandeza de su conocimiento o por los dones espirituales que posee o por la cantidad de servicio que presta en la iglesia. Se mide por el poder de Dios que obra en su vida y a través de su vida. Y les advierte esto como un padre amoroso, porque les quiere dar la oportunidad de responder a su exhortación, para que cuando los vea en persona, pues no tenga que hacer lo que un padre a veces tiene que hacer, aplicar disciplina, que es lo que Pablo va a hacer en el siguiente capítulo, como veremos la próxima semana. ¿Con qué actitud recibes tú y respondes en general al consejo, a la corrección, a la exhortación que te traen tus líderes? Y recuerda que el recibirla y aceptarla y hasta estar de acuerdo con ella no es suficiente. En conclusión, a través de todo este capítulo, Dios nos enseña, por medio del ejemplo de los corintios, que la postura correcta, por medio del mal ejemplo de los corintios,
que la postura correcta ante nuestros líderes espirituales y su ministerio debe incluir 3 aspectos. Tener muy claro lo que son: mayordomos de quién, servidores de quién, y no juzgarlos. Mantener una actitud de humildad y gratitud por su ministerio y reconocer que todo lo que tenemos procede de la gracia de Dios, y apreciar su labor y sus sacrificios por nuestro propio bien, y estar dispuestos a recibir su consejo y su exhortación, imitando su ejemplo. Y una última aplicación que los animo a hacer de este mensaje es algo muy concreto, hermanos. Mediten en las diversas exhortaciones que Dios nos ha estado haciendo por medio de nuestros líderes. Y esta misma semana respondan con fe y de manera específica a al menos una de ellas. Y si ya no se acuerdan cuáles son, se las voy a recordar. Contribuir generosa y sacrificialmente al fondo de misiones. Carlos nos lo acaba de recordar. Y eso es parte de nuestro llamado como sus líderes: exhortarlos a responder a lo que Dios está haciendo y que en su bondad y misericordia nos quiere incluir. Respondan esta semana si no lo han hecho. Testifíquenle a alguna persona esta semana, compártanle el evangelio si no lo están haciendo. Asistan y participen fielmente en su grupo de casa, lo cual significa llegar a tiempo, haber hecho la tarea y contribuir con lo que Dios te haya mostrado. O hasta la más sencilla: lleguen temprano a la iglesia el próximo domingo. Y no se cansen de nuestras exhortaciones, no se fatiguen, hermanos, como dice la palabra en Hebreos y en Proverbios 3. No menosprecien la disciplina, la exhortación del Señor, porque como un padre a su hijo a quien quiere, nos disciplina. Lo hacemos porque los amamos, y créanme que lo hacemos tratando de ser primero ejemplos. Si les pedimos contribuir al fondo y ser generosos, es porque estamos haciendo lo que podemos nosotros para también contribuir y ser generosos. Si les pedimos testificar y compartir el evangelio, es porque estamos tratando de ser así nosotros también. Si les pedimos participar en las actividades de la iglesia, es porque lo queremos vivir todos.